Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos con el último video. Pienso que va a ser el último después de este cuatrimestre tan particular, en cuarentenado. Bueno, taller de investigación en y para la acción educativa, ¿no? Ya el hecho del nombre es una movida importante. El último video lo que vamos a tratar de hacer son dos cosas. Primero, recapitular un poco todo lo que vimos y tratar de plantear una estructura de investigación. Y en el segundo momento vamos a tirar algunos temas como para que sean disparadores, que ustedes puedan hacer un boceto de investigación. Bueno, nosotros decíamos que para investigar lo primero que tenemos que hacer es descubrir que el ser humano no viene completo, sino que el ser humano sale a la búsqueda del conocimiento. O sea, no hay nada hecho en el ser humano, sino que todo se construye, hasta nuestro género, todo, o sea, nuestra identidad. Y bueno, y si nosotros queremos de alguna manera construir instituciones, y esas instituciones tienen que estar de alguna cimentadas en un saber, bueno, los seres humanos investigamos. Y para investigar tenemos que ir no al pensamiento común, a lo que nos dicen en la verdulería, en los pasillos de la escuela, en la peluquería, sino que tenemos que ir a un lugar que se llama ciencia. Entonces nosotros vimos a lo largo de la historia cuál fue el planteo de la ciencia, ¿sí? Ciencia era solamente la ciencia teológica, después vimos que no, que la ciencia era una ciencia experimental, de corte matemático, pero después dijimos, che, no, mirá que no todo es matemática, entonces vimos como dos grandes paradigmas. Y bueno, y así fuimos llegando a esta idea de que existen métodos, que está el método inductivo, el método hipotético deductivo, ¿no? Con una escala de grises ahí, de combinaciones que no las vimos, para no complejizar más, pero nos quedamos con el método hipotético deductivo. Vimos que dentro del del método hipotético deductivo también hay una metodología o una especie de cuasi paradigma más hermenéutico, interpretativo, cualitativo, y otro paradigma más cuantitativo, explicativo, ¿sí? Entonces, positivista, ¿sí? Entonces decíamos que investigar investigar en educación es investigar en ciencias sociales, y las ciencias sociales tienen la particularidad de que el objeto no es claro y distinto como en las ciencias naturales o lógico-matemáticas. O sea, 1 más 1 es 2, a lo sumo será, no sé, 2 dividido, no sé, pero ahí me expliqué, me tragué, discúlpeme, pero ya estamos cansados de videito. Entonces, me explico, una cosa es la ciencia dura, no sé, vamos de vuelta, 4 más 4 es 8, a lo sumo será 8 dividido 2 es 4, ya está, ahí ya se resolvió, más que eso no. Pero las ciencias sociales son mucho más complejas, ¿sí? Una cosa es la escuela, no sé, para la familia, otra cosa es la escuela para el docente que vive dentro, otra cosa es la escuela para los medios de comunicación, otra cosa es la escuela para las empresas, otra cosa es la escuela en relación a lo que gasta el Estado, ¿no? Entonces es muy complejo todo. Entonces llegamos a esta idea que para investigar tenemos básicamente el método hipotético deductivo con toda la complejidad que tiene, nosotros lo resumimos, y ahora lo que vamos a hacer es vamos a tratar de mostrar lo que es una guía, una estructura de la investigación, que la vamos a resumir en 7 pasos que van a aparecer, a ver, ¿de qué lado podemos aparecer? La podemos hacer aparecer de este lado, ¿no? Acá, va a aparecer acá. ¡Ting! Ahí está, apareció. Esta estructura que está en 7 pasos, sin duda que hay muchas estructuras, aparte de esta, impresionante, la tecnología todo lo puede. Aparte de esta estructura que tenemos acá, hay muchas, ¿no? Se puede estudiar con 15, se puede hacer una investigación con 15, con 10 pasos. Yo les muestro esta estructura, y acá está la publicidad, ¿no? Acá está pasando la publicidad. Esta estructura que de alguna manera nos ayuda, por lo menos a pensar en esta coyuntura de la pandemia, lo que es una investigación. Los pasos son
son estos 7 que aparecen acá, ¿sí? Como vemos, selecciona el tema a investigar, planteo del problema, estructuración del marco teórico y conceptual. 3. 4. Formulación de hipótesis y selección del método a utilizar. 5. Fíjense, esta es compleja. Operacionalización de las variables. 6. Elección de instrumentos para recolectar datos. Y 7. Bueno, la conclusión final, lo que sería el resumen y análisis de datos. Cuando nosotros decimos que vamos a investigar, lo primero que tenemos que hacer es de alguna manera recortar el campo, lo que Bourdieu llama el campo. ¿Qué es el campo? El tema ese, bueno, la porción de realidad que voy a seleccionar. ¿Sí? Yo no puedo investigar todo. Bueno, ¿qué investigar? El ser humano desde sus orígenes hasta sus proyecciones futuras. Nada, imposible, flaco, nada, pará. No te des con eso porque va a terminar mal. Entonces, seleccionamos el campo, ¿sí? El campo es, bueno, voy a estudiar, no sé, pensemos en educación, el rol de la mujer en educación, el tema, ¿sí? Recorto, ¿sí? Está el rol del varón, el rol de directivo, de los alumnos, bueno, el rol de la mujer, de alguna manera no sé, en la educación. Y ahora fíjense cómo lo vamos a ir complejizando esto. Entonces, lo que yo después, el segundo paso, según esta lista que está acá, va a ser un poco plantear cuál es el problema, si hay un problema o hay muchos problemas. Entonces es necesario en este momento hacernos todas las preguntas posibles acerca de este tema, el rol de la mujer en el trabajo escolar. ¿Sí? Ya estoy diciendo que es docente. Entonces ahí voy a empezar, bueno, a ver, ¿cuáles son las condiciones de trabajo? ¿Hay mujeres trabajando? De alguna manera, ¿cómo es considerada la mujer? ¿Qué lugar ocupa en el sistema educativo? ¿Desde cuándo? ¿Cuáles son las finalidades de su trabajo? ¿No? Entonces empiezo a preguntar y me voy a quedar hago muchas preguntas. Está bueno que uno las escriba esa pregunta, pero sin duda que me voy a quedar con pocas preguntas. Hasta yo le diría una. ¿Sí? Una que puede ser, por ejemplo, podría ser esta: el rol de la mujer en el trabajo. Y la pregunta sería ¿por qué ellas mismas se sienten discriminadas? ¿Sí? Entonces, una pregunta. Generalmente la pregunta tiene que estar en relación a mis posibilidades de investigación, ¿sí? El rol de la mujer. Entonces ahí lo que yo voy a tener que hacer, más que nada en el primer tema, en el punto 1 que está acá, es tratar de recortar el campo lo más acotado posible. Lo más acotado posible para que yo realmente sea factible, sea efectiva en mi investigación. Entonces el rol de la mujer podría ser el rol del trabajo docente femenino en la escuela primaria número, no sé, 752 de San Pedro. Del año, fíjense lo que hago, del año 2015 a 2018. Entonces, ¿por qué? Porque mientras yo más acote, las posibilidades de investigación van a ser más efectivas. Si yo lo remonto a, no sé, al 2000, al 1945, o sea, puedo ir a hablar con la abuelita esa que dio clase en el 45 en la escuela 700, ya no me acuerdo, y es muy probable que no, es muy probable que tenga que buscar escritos de ella, deducir, se hace muy complejo. Sin duda que si el tema me lo requiere, bueno, me tendré que romper la cabeza, pero sí, entonces pensar, seleccionar el tema, recortar bien el campo, que yo pueda trabajar en ese campo y de alguna manera plantear un problema. Y lo que va a venir ahora es el marco teórico y conceptual. Bueno, yo tengo el rol del trabajo femenino en la escuela tanto. Entonces, el marco conceptual, ¿qué voy a hacer acá? Sencillamente lo explico, mucho más complejo, pero yo se lo explico ahora. Lo que voy a hacer es tratar de recortar, ¿sí? O sea, de decir qué considero yo qué considero por trabajo en mi investigación, qué es lo que considero por femenino, qué es lo que considero por educación. ¿Sí? ¿Me explico? Yo me voy a manejar con esas palabras. El trabajo femenino en la escuela primaria. Entonces tengo que de alguna manera aclarar cuáles son los conceptos que voy a manejar. ¿Sí? Porque, no sé,
Si yo hablo de trabajo femenino en la escuela primaria, yo podría decir que a trabajo solamente lo entiendo como la docencia, pero resulta que también en la escuela primaria hay personales auxiliares, entonces, y también hay psicopedagogas, y también hay trabajadores sociales. Entonces, tengo que de alguna manera ir a una definición sólida de trabajo, a una definición sólida de femenino, a una definición sólida de escuela de primaria. Vayamos a otro ejemplo, o sea, yo puedo estudiar, no sé, competencias de alto rendimiento en el CENAR del 2005 al 2015. Entonces tengo que, de alguna manera, definir lo que yo considero competencia, definir lo que es alto rendimiento. O sea, es como yo acá hago los fundamentos en donde los cuales voy a ir pisando. Entonces voy a decir, no, jugar al ping-pong no es de alto rendimiento. No sé, no estoy capaz de decir una burrada, ¿no? Pero no sé, se me ocurre que no. Ahí en el comentario va a ser alguien que juega al ping-pong, me va a decir, che, pedazo de pelotudo, el ping-pong es una... Bueno, qué sé yo, no sé, pongamos otro ejemplo. No se calienten tampoco, bueno. Yo lo jugaba al ping-pong como una especie de cosa recreativa. Soy buen jugador de ping-pong. Hacer un desafío ahora cuando pase la cuarentena, dame en 5 minutos y les paso el trapo que cualquiera. Cuando nosotros estudiamos filosofía en Buenos Aires, teníamos con un grupo de amigos una canchita de ping-pong. Entonces ahí, imagínense estar todo el tiempo sentado, después de comer, tucu, ping-pong, entraba un calor, no teníamos gas, así que o era jugar al ping-pong o putearnos para calentarnos, ¿no? Entonces preferíamos jugar al ping-pong. No sé por qué llegué al ping-pong, pero bueno. Entonces, selección del tema, planteo el problema, sí, vamos. Formulación, y ahora lo que viene es estructuración del marco conceptual, ya lo dijimos, y ahora lo que viene es, bueno, la hipótesis. Acuérdense lo que era la hipótesis. Hipo debajo, tesis, afirmación. De alguna manera es una intuición explicativa la hipótesis, es algo que yo intuyo. Digo, bueno, si yo estoy hablando de las mujeres y la discriminación de las mujeres en las escuelas primarias, bueno, lo que puedo decir acá es decir, no, lo que puedo llegar a formular como hipótesis es la siguiente, o sea, las mujeres son discriminadas porque en la sociedad sanpedrina de la escuela 752, no me acuerdo qué número dije, es patriarcal. Hay muchos estereotipos machistas, entonces de alguna manera son discriminadas. No sé, estoy diciendo una pavada. O no sé. Pero se me ocurrió, ¿no? Hoy tengo poca creatividad. Entonces, ¿me explico? O sea, la hipótesis es una especie de anticipación de lo que sería la solución, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el ping-pong no es considerado un deporte de alto rendimiento? Y bueno, no es considerado un deporte de alto rendimiento porque la mayoría de la gente lo utiliza para fines recreativos. Qué sé ya, no sé. ¿Sí? Entonces, no sé, una vuelta nosotros hicimos un trabajo de investigación acerca de por qué los y las estudiantes de primaria llegaban a 4º grado y no se alfabetizaban, o sea, no sabían leer. Entonces, lo que hicimos fue investigar en dos escuelas de San Pedro, ¿sí? Imagínense la selección del tema, el planteo del problema es por qué había una alfabetización tardía, nosotros decíamos. Y después el marco teórico conceptual era definir alfabetización, definir tardía, definir escuela, definir en qué grado se tienen que alfabetizar, que generalmente es en 2º grado, ya una persona tiene que estar alfabetizada. Y la hipótesis nuestra fue esta: no se alfabetizaban por 2 razones, porque había un déficit didáctico, o sea, los maestros y el equipo directivo no podían llegar a plantear una enseñanza que de alguna manera haga efectiva la alfabetización, que el otro aprenda a leer, y por otro lado las representaciones culturales que tenían el plantel docente hacia las familias y los niños y las niñas, ¿sí? Bueno, porque son pobres no vienen, porque son pobres no aprenden, porque son pobres, entonces la representación cultural del pobre como carente, como deficiente.
El quinto, y con esto vamos cerrando, el quinto es la operacionalización de las variables. ¿Qué es la operacionalización de las variables? Bueno, yo formulo la hipótesis, por ejemplo, esto que estamos hablando ahora acá. La primera, que decíamos las mujeres discriminadas en el ámbito docente. Bueno, entonces cuando yo digo mujeres, cuando voy a la realidad me doy cuenta de que por ahí son discriminadas las mujeres que determinado color de piel o determinada silueta, ¿sí? O determinada forma de hablar. Entonces son de alguna manera el color de piel, la forma de hablar, las características lingüísticas de esa persona o las características fisonómicas de esa persona. Entonces voy a empezar de alguna manera a desglosar esa idea de mujer que yo tengo. Entonces una cosa es la mujer pobre, la mujer de bajos recursos, otra la mujer mejor formada. Entonces son como voy puntualizando cosas de la hipótesis y me doy cuenta de que, por ejemplo, no todas las mujeres son discriminadas. Aquellas mujeres de alguna manera que se hacen respetar en el sentido, en la forma de que son, no sé, si se animan a decirle que, no sé, frente a una discriminación, o sea, no se quedan calladas, de alguna manera llevan adelante denuncias y toman el toro por las astas. Bueno, entonces ahí nos vamos a ir cuenta que el término mujer es muy amplio, entonces la discriminación recae sobre las mujeres sumisas, sobre las mujeres de bajos recursos, sobre las mujeres de determinado color de piel, determinada silueta. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, la operacionalización de las variables son esas de alguna manera, si nosotros vemos el nombre mujer acá, son aquellas consideraciones que hacemos de la hipótesis para puntualizarla. ¿Sí? ¿Me explico? Bárbaro. Entonces seguimos, me explico, no sé por qué le pregunto, me explico, si no están ahí. Bueno, sí están, yo ya estoy empatizando con ustedes. 6. Instrumento de recolección de datos. ¿Sí? Instrumento de recolección de datos, si yo quiero, por ejemplo, seguimos con esta hipótesis, que las mujeres son, entonces tengo como dos grandes como dos grandes mundos. O sea, fíjense, en el punto 4 que dice acá, que dice formulación de la hipótesis y selección del método a utilizar, acá de alguna manera me puedo definir por un método más cualitativo o cuantitativo, ¿sí? Entonces, cuando yo en el punto 6 voy a ver los métodos, o sea, para el método cuantitativo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que ir al quantum de información, a la cantidad. Entonces voy a tener instrumentos que me permitan relevar cantidades, ¿sí? Encuestas, estadísticas, relevamiento de datos, relevamiento de denuncias, ¿sí? ¿Me explico? Todo lo que me permite cuantificar la realidad. Ahora, si yo elijo un método más cualitativo, de cualidad, de qualitas, o sea, de modo, de forma, yo no le voy a poner un número, sino que lo que voy a trabajar va a ser con narraciones, ¿sí? con textos. Entonces lo que voy a buscar son entrevistas en profundidad, observación del campo, ¿sí? ¿Me explico? O sea, filmaciones, análisis de las filmaciones. Entonces lo que voy a hacer, voy a recolectar cosas que tienen que ver más con los modos, con las formas y con una interpretación que después yo voy a hacer de eso. ¿Sí? Con los números también pasa lo mismo. Ahora en el punto 6 lo que vamos a hacer es, una vez que nosotros tenemos todo hecho, o sea que relevamos todos los datos, que hicimos todas las observaciones, las entrevistas, las estadísticas, si elegimos hacer estadísticas, encuestas, cualquier tipo de relevamiento, o sea material audiovisual, auditivo, lo que sea, bueno, todo eso lo voy a sumar y lo voy a empezar a ordenar para llegar a una conclusión. Y la conclusión puede ser que se cumple la hipótesis, sí, realmente hay discriminación en las mujeres trabajadoras docentes, o puede ser que no, que se modifique. No en todas las mujeres docentes hay discriminación, sino en aquellas que de alguna manera son sumisas, tienen una personalidad, no sé, estoy diciendo cualquiera, ¿no? Pero
O, por ejemplo, nosotros llegamos un poco también a confirmar la hipótesis cuando investigamos lo que sucedía con la alfabetización tardía. Se da básicamente por esas dos razones, o sea, el déficit didáctico y también las representaciones culturales. Y también llegamos a ver esto, o sea, que en algunas escuelas también pasaba que había un poco trabajo territorial, o sea, las familias estaban desenganchadas de lo que pasaba, y también poco trabajo en equipo, como cuerpo institucional, ¿sí? Entonces, fíjense que la hipótesis acá se amplía, no solo es por déficit didáctico o las representaciones culturales, sino poco trabajo territorial y poco trabajo en equipo institucional, ¿sí? Entonces ahí, de alguna manera, en el resumen, que son las conclusiones, tiro todo, ¿sí? Pongo toda la carne en el asador y termino la investigación. Bueno, la segunda parte del video nosotros dijimos que íbamos a trabajar, a tirar algunas puntas sobre cómo investigar en educación. No sé, podemos trabajar, no sé, los mitos de la decadencia educativa. Todo tiempo pasado fue mejor. Si recuperamos la escuela de hace 100 años, la Argentina será una potencia. Los mitos sobre los alumnos. Hoy los alumnos de hoy no les interesa nada. O los mitos sobre los docentes. Falta vocación, el docente Superman. O los mitos sobre la escuela, lo que debe enseñar la escuela, ¿sí? A la hora de decidir los contenidos escolares todo es relativo, ¿sí? Hay que adecuar la escuela a las demandas del mercado. Son todos temas, ¿no? O los mitos sobre el orden, la disciplina y la violencia escolar. La escuela ya no es más un templo de saber, el maestro no tiene autoridad, los alumnos de hoy no tienen tienen demasiados derechos y pocos deberes. O los mitos sobre la escuela pública y la escuela privada. Las escuelas privadas son mejores que las públicas. Carece de importancia que crezca la inscripción de escuela privada. Los mitos sobre la educación y la igualdad. La escuela es el mejor medio de ascenso social. La escuela debe premiar y castigar según el esfuerzo. O los mitos sobre las soluciones mágicas. O sea, todo se resuelve con educación, los problemas sociales. O los mitos sobre el presupuesto. O sea, no sé, existe un sistema, bueno, hay un montón. Bueno, hay algunos mitos. Me gusta este libro presentarle, porque este libro lo que hace es como derrumbar mitos, ¿sí? Mitomanías de Tendy Fanfani y Alejandro Grimson. Está muy bueno. Y bueno, cualquier cosita en PDF está, yo se lo subo. Como para un puntapié para plantear temas. Después ustedes verán cómo armar esta estructura de investigación. Bueno, este fue el último video. Esta serie de taller en y para la acción educativa termina acá. Lamentablemente no creo que haya más. Bueno, sí, todo concluye al fin, nos dice Morris, me parece que es, o Boxday, no me acuerdo. Pero todo concluye al fin. Este canal de YouTube pronto estallará, ¿no? Así que, bueno, he recibido ofertas de YouTube Premium, las rechacé de plano. Me llegaron de Amazon Video Prime, ¿no? Prime Video, o de hasta mismo Netflix, y bueno, dije que no, me quedo en el llano, me quedo acá en San Pedro haciendo dejando estos videos truchos que hice, pero bueno, tratando de tirar un puente con ustedes, que seguramente lo verán en el tiempo y en la forma que quieran, cortado, no cortado, cuando no se pueden dormir o cuando están dormidos, lo verán, ¿no? Hay mucha gente que me dice, qué bueno tus videos, me hicieron dormir mucho, así que hacía rato no podía conciliar el sueño. Y bueno, allá si el video sirve para algo, me alegro mucho. Bueno, seguimos por el Glass.